Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy su profesor Cristian Mendoza y conmigo estamos desarrollando las asignaturas nada menos que de personal social, ¿cierto? Bien chicos, como tú puedes ver en pantallita, ya el día de hoy vamos a hacer nada menos que historia del Perú, dirigido para los niños de cuarto de primaria y vamos a continuar con la secuencia. Miren niños, vamos a hacer la creación del virreinato del Perú. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar a desarrollar nuestro tema. A ver, chicos, primero que nada recordarles que ya nos encontramos nada menos que ante el segundo tema del cuarto periodo o del cuarto bimestre. Y acuérdate que el tema anterior a este, ¿cuál era? Era nada menos que la guerra, ¿te acuerdas? La guerra civil entre quiénes? Entre los españoles. ¿Te acuerdas que te narré cómo que una vez los españoles, ¿cierto?, hacen caer, someten al imperio de los incas, lamentablemente, pero ahora entre los mismos españoles, entre los mismos líderes estaban enfrentando, ¿se acuerdan que hablamos? Y se dio la guerra entre quiénes, entre los españoles, entre los pizarristas y los almagristas. Los que antes fueron amigos, ahora se enfrentaron entre ellos mismos. Ahora, escucha, ¿tú crees que esto, ¿no? Al rey de España, porque el rey de España decía que estos territorios le pertenecía, ¿le habrá agradado que sus súbditos, sus subordinados, se peleen entre ellos? Obviamente que no. Entonces, miren, entonces, una vez puesto fin a la guerra civil entre los españoles, el rey dice, muy bien, ha fracasado mis gobernaciones. Entonces el virrey dice, no, muy bien señores, ya no va a haber gobernaciones. Él dijo, voy a crear el virreinato del Perú, ¿correcto? Para evitar futuras peleas entre los mismos españoles. Fíjate tú, ¿ya? Entonces, el virreinato del Perú fue creado por una autoridad regional para la administración de América por parte de la corona española. ¿Quién lo creó? El rey Carlos I. Escucha bien, se le llama el rey Carlos I o en algunos libritos lo vas a identificar como nada menos que el rey Carlos, miren, Carlos I de España o también Carlos V, porque aparte de ser, miren, rey de España, él fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Así que él crea el virreinato del Perú un 20 de noviembre del año 1542. Ahora, cuando él crea el virreinato, dijo, muy bien, yo soy el rey. Escucha, necesito a alguien que me represente en mi colonia llamado Perú. Así que el rey nombró a su primer virrey. Y miren cómo se llama, Blasco Núñez de Vela. ¿Y para qué se nombraba un virrey? El virrey era el vicerrey, es decir, el representante del rey en el Perú. ¿Te das cuenta? Ahora acá, mira nuestro esquemita. Causas para la creación, nada menos que del virreinato del Perú. Uno de ellos, el deseo de organizar el imperio colonial español en América. Los españoles no solamente habían invadido el Tahuantinsuyo, sino que también en el actual México habían sometido a los aztecas. Y como era un extenso territorio, miren, ¿ve? Extenso territorio, ¿qué dijeron? Oye, necesito organizar mi imperio en mis colonias. Allá, ese es uno. Otro, la necesidad de un control directo sobre las colonias. Porque antes de crear el virreinato, ¿qué se había creado? Gobernaciones, una para Pizarro y otra para Almagro. ¿Se logró tener éxito con las gobernaciones? No, porque ellos mismos se enfrentaron. Así que él tenía que tener un control directo sobre las
colonias. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente. Miren acá. Este de acá. Los malos resultados del sistema de gobernaciones y repartimientos. Ya lo dijimos, ¿no? El rey creyó que organizando gobernaciones y dando a las personas, nombrándoles, miren, con el título de gobernador, se iba a lograr nada menos que un buen gobierno en sus colonias, pero no. Al final estos ya dijimos que se enfrentaron entre ellos mismos. Ahora, pon atención. Esta causa es básicamente teórica, porque quedó escrito en el papel, pero no se cumplió en la realidad. Porque miren, ¿cuál fue otra razón? La necesidad de proteger a los indios contra la inhumana explotación de los encomenderos. Miren, los españoles a los peruanos de ese entonces nos llamaban indios, ¿ya? Porque ellos creían que estaban en la India, nos llamaban indios por la apariencia que también teníamos. Entonces los españoles se creían superiores. Y resulta que los primeros españoles que habían venido estaban sometiendo a una explotación a los indios, ¿correcto? Así como nos llamaban antes ellos. Andinos nos hubiesen llamado, ¿no? Entonces él le dijo, no, oye, ya no más explotación, ya no más esclavitud contra los indígenas. Se acaba nada menos que el trato inhumano. ¿Y quiénes eran los encomenderos? Los encomenderos fueron los primeros españoles en venir y el rey les encomendó el cuidado de los indios. Se llamaban los encomenderos. Y estos, en vez de cuidar a los indios, los explotaban. ¿Ve? Mira, acá hay una causa más y yo te voy a preguntar el día de la asesoría. ¿Cuál es, profesor? Miren, acá voy a poner uno. Miren, evitar, mírenme, nuevas guerras. ¿Entre quiénes? Entre los españoles. Miren, evitar nuevas guerras entre los españoles. ¿Te das cuenta? Bien. ¿Qué es lo que se quería? Nada menos que se vuelvan a pelear nuevamente los españoles. Y dijo, no, muy bien, tengo que evitar que se enfrenten más españoles. Así que creo el virreinato del Perú. ¿Te das cuenta, niño? Tema sencillo. Ahora mira este mapita de aquí, hijo. Mira, mira, mira. Este es América del Sur, ¿cierto? ¿Ya? Ahora fíjate acá. Oye, si este es América del Sur, miren, en ese momento, miren, en un inicio, ¿cómo fue el virreinato del Perú? Desde que se creó hasta el año 1707. Miren, es decir, miren chicos, el actual Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, parte de Brasil, Brasil, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay. Uy, miren, qué tan extenso era el virreinato del Perú. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuáles fueron los países que abarcaron el virreinato del Perú? ¿Esto cuál es? Pónganle a Colombia, ¿cierto? ¿Ese de acá qué es? Ecuador. Acá falta la P de qué? De Panamá. Esto, nosotros pues hijos, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Ahí miren, ve, obviamente una parte de Brasil. ¿Mm? Te voy a preguntar eso. Esta es una fija. Pero luego, miren chicos, como el virreinato del Perú era muy extenso, era muy grande, dijeron, oigan, hay que dividir el virreinato del Perú y hay que crear dos nuevos virreinatos, dos nuevos. Y miren cómo quedó el virreinato del Perú. Prácticamente toma algo de apariencia a lo que sería el actual Perú. ¿Ve? Este es el virreinato del Perú. Luego vamos a ver que se crearon dos nuevos virreinatos, Nueva Granada y el de el Río de la Plata. ¿Te das cuenta? Allá, profe. Así fue el virreinato, ¿sí? ¿Ya? Ahí está nada menos que el rey Carlos V de España, ¿no? Acá está nada menos que Pizarro y el primer virrey, ¿no? Listo, muy bien. Ahora, miren, nuevamente repasando rápidamente. ¿Quién fue el primer, quién creó el virreinato del Perú?
Carlos I, ¿correcto? El de rey nombró, ¿a quién, chicos? Al primer virrey del Perú, el que le iba a representar. ¿Cómo se llama el primer virrey? Blasco Núñez de Vela, ¿cierto? Y este primer virrey tenía por función, miren, tenía que aplicar las nuevas leyes de la India. Esto, cuando el rey crea el virreinato del Perú, aparte de crear el virreinato del Perú, ¿correcto? Va a dictar las nuevas leyes. Y los españoles que estaban en el Perú no lo vieron bien, tenían que someterse a ello. Por lo tanto, miren, estas leyes recordaron la prohibición de la esclavitud a los indios y la abolición de las encomiendas. Porque, ¿quiénes eran los encomenderos? Eran los primeros españoles que habían venido y tenían que cuidar al indígena. Pero estos, en su condición, se aprovechaban en explotar, en someter al indio. ¿Correcto? ¿Ve? Y bueno, dijo, se acabó este maltrato. Y el rey dijo, voy a abolir las encomiendas. Es decir, ya no va a haber este sistema de encomiendas. Les iba a quitar esa potestad que les había dado a los primeros españoles, que dejaron ser hereditarias y desaparecen a la muerte de los encomenderos actuales. Es decir, señores, ustedes no pueden heredar estas tierras ni el cuidado de los indios. Se acabó y los encomenderos se van a rebelar, pero eso vamos a ver. Entre las principales disposiciones, uno, cuidar la conservación y gobierno de buen trato a los indios. Qué bonito, ¿no? Pero esto será cumplido, miren, ¿no? Porque el indio era explotado, sometido a las minas, al trabajo forzado. Que no hubiera causa ni motivo alguno para hacer esclavo a los indígenas, ni por guerra, ni por rebeldía, ni por rescate, ni de alguna otra manera. Suena bonito, ¿no? Pero estos españoles no cumplieron, pues. ¿Ah? Que acabara la mala costumbre de hacer a los indios sirvientes y cargadores sin su propia voluntad. Uy, qué bonito parece derechos humanos, ¿no? Pero no, miren, ve, no pasaba nada a ello. ¿Ah? ¿Ve? Que las autoridades no tuvieran derecho a la encomienda de los indios, los mismos que las órdenes religiosas, hospitales, obras comunales y cofradías. Proteger al indio, miren, acá último, que las encomiendas entregadas a los primeros conquistadores cesaran totalmente a la muerte de ellos y que los indios fueran puestos bajo el bajo control de la corona y que nadie pudiera heredar su tenencia y dominio. Oye, qué bonito suenan estas leyes, ¿no, chicos? Todo para proteger al indígena, como ellos lo llamaban. Pero eso era mentira, pero en la práctica, chicos, no se cumplió. Porque la misma corona española permitió luego la explotación del indígena. ¿Ya? Listo. Acá. Miren, chicos, esta es la última parte. Esto es ya como datos, ¿sabes? Miren acá. Pongan atención, acá te voy a preguntar varios el día sábado. Principales virreyes del Perú. Miren, chicos, el Perú, mientras fuimos colonia de España, miren, ve, entre 1542 hasta el día que se fueron los españoles, 1824, miren, en total hubo 40 virreyes. Ah, profe, 40 virreyes, sí. ¿Te das cuenta? Wow, profe. ¿Y vamos a hacer el nombre de todos estos virreyes? Obviamente que no. Entonces, por lo general, vamos a hablar, miren, del primer virrey, ya nombramos, justamente este es su nombre, del último virrey. ¿Cuántos son? 40. Ah, profe. ¿Cuánto virrey? Y luego, el quinto, el que es muy importante, el quinto virrey. Voy a poner su nombre porque acá están hablando de ellos. ¿Ya? Miren, el primer virrey ya lo hablamos. Lo mandó el rey de España, Blasco Núñez de Vela. ¿Ah? El último virrey se llama José de la Serna. El que ya finalmente acepta
la capitulación de Ayacucho cuando ya somos independientes. Y el quinto virrey se llama Francisco Toledo. De todos, este es el que más resalta porque a este le llaman el organizador del virreinato. Y como fue el verdadero organizador del virreinato, lo suelen llamar el Solón colonial. ¿Ya? Te voy a preguntar sobre ellos, ¿ah? Ahora miren, acá resaltamos algunos datos que hemos puesto. ¿Quién es él? Blasco Núñez Velas. ¿Quién fue el primer virrey del Perú? ¿Cuál fue su objetivo? Aplicar las leyes nuevas que modificaban las encomiendas para el buen trato a los españoles. Pero ¿saben qué? Cuando él vino, los encomenderos se rebelaron, no quisieron cumplir. Así que se desarrolló una guerra contra los encomenderos y él, el primer virrey, es ejecutado en la batalla de Añaquito, ¿correcto? ¿Te das cuenta? Por un tal Gonzalo Pizarro, que es el hermano de Francisco Pizarro. Después de él, mandaron al segundo virrey, Antonio de Mendoza. Tuvo un breve mandato porque enfermó y tras 8 meses fallece este segundo virrey. Acá está el quinto que te mencioné, miren, ve, Francisco de Toledo. Llegó al Perú durante el gobierno del rey Felipe II, es decir, el rey Carlos I había muerto y ahora Felipe II era el rey. Toledo acabó con la rebelión de Vilcabamba y reglamentó la mita minera. ¿Se acuerdan los incas de Vilcabamba? ¿Se acuerdan del último inca llamado Tupac Amaru I? Ah, sí, profe, me voy acordando. Ah, entonces justamente si te acuerdas, él es el que ejecutó, él, ¿no? Mandó a ejecutar, ¿a quién, profe? A Tupac Amaru I. ¿Ya? Listo. Virrey que debemos recordarnos, te dije, ¿no? Bueno, acá tenemos un tal Diego López de Zúñiga, mejoró la escuela para los hijos de los caciques. ¿Quiénes eran los caciques? Eran los ex curacas, eran los nobles indígenas. Y miren, ¿ven? Andrés Hurtado de Mendoza consiguió que Zairi Tupac, uno de los incas de Vilcabamba, aceptara el requerimiento y se sometiera al rey de España. Ahí está, chicos. ¿Ven? El tema nada complicado. ¿Cuál es? ¿Por qué razones se crea el virreinato? Miren las extensiones del virreinato. Les he explicado qué eran las encomiendas. Y luego los principales virreyes. Sencillo. Ahora vamos a hacer nuestra practiquita. Y obviamente ustedes tienen que hacer la tarea que está en el módulo. Obviamente esto no van a enviar. Miren acá, primera pregunta. Institución que permitió a los españoles cobrar tributo a los indígenas con la obligación de adoctrinarlos. ¿Cómo se llamaba eso? Las encomiendas. ¿Ya? Porque se encomendaba nada menos que a los indios, ¿no? Primer virrey del Perú, que fue muerto, ¿cómo se llama? Blasco Núñez de Vega. ¿Ah? ¿A qué tiene que ser? Hacer cumplir las leyes nuevas. Miren, acá la pregunta 3 nos habla de eso. Las leyes nuevas perjudicaron ¿a quienes se les iba a quitar las encomiendas? A los encomenderos. Las leyes nuevas fueron dictadas por el rey de España, Carlos I o también Carlos V. Dice, 5. Esto vamos a hablar ahorita. ¿Cuál fue la misión principal del virrey Blasco Núñez de Vega? ¿Cuál fue? Asegurar que se cumplan las leyes nuevas en defensa de los indígenas. En teoría, ¿no? Porque en la práctica no se ve. Miren acá la pregunta 6, muy abajito. Fue el quinto virrey, ahí está, el más importante, al que le llaman Solón colonial, que acabó con la rebelión de Vilcabamba. Mandó a ejecutar a Tupac Amaru I. ¿Cómo se llama? Francisco Toledo. Muy bien. ¿Qué más? Mediante la encomienda americana se encomendaba a los indios y estos encomenderos tenían que hacer el buen trato a los indios. Capital del Virreinato del Perú, hasta hoy, capital del Perú, Lima, ¿correcto? 9. Es la causante para la creación del Virreinato del Perú. Uy,
¿Cuál habrá sido la razón? ¿Qué cosa se quería evitar? ¿Qué había pasado? Guerra entre los mismos españoles. Por lo tanto, evitar las guerras civiles entre los mismos conquistadores españoles, ¿no? Y otra pregunta, miren, sigue redundando acá. El rey español que creó el virreinato del Perú, ¿cómo se llama? ¿Carlos I o Carlos V? ¿No? Ahí está, chicos, nada menos que ello. Muy bien, entonces, ahí está el solucionario. Nos vemos el día de nuestra asesoría. Chicos, hasta luego, se cuidan. Chao, chao.